Bueno, hermanos, hoy quiero tocar este tema con ustedes, hermanos. Regresando a la serie Discipulado Genuino, el discípulo, hermanos, voy para atrás. El discípulo es un mayordomo. El discípulo es un mayordomo. Usted y yo no somos dueños ni de la camisa que traemos, hermanos, los hombres, las hermanas, ni de la falda o la blusa o el vestido que traen. No somos dueños ni de las mascarillas que usábamos, aunque nos las regalaron algunas, ¿verdad? El cristiano, el discípulo genuino, ha aprendido que es un mayordomo. Usted y yo somos mayordomos. Y por eso la Biblia dice que un día usted y yo vamos a dar ¿qué, hermanos? Cuentas de nuestra mayordomía. Y hermanos, en esta parte de discipulado genuino vamos a tocar el tema o los temas, las mayordomías de las 3 T's. ¿Saben cuáles son las 3 T's de las mayordomías? Tiempo, tesoros y talentos. Tiempo, somos mayordomos de nuestro tiempo, somos mayordomos de nuestro tesoro, nuestro dinero, nuestra cartera, nuestra chequera, nuestras cuentas de banco, de nuestras posesiones, y somos mayordomos de nuestros talentos. Porque, hermanos, si usted lo que sabe hacer no lo invierte en la obra de Dios, está desperdiciándolo. Así que esta es la parte número 1 de la mayordomía financiera. Pero después voy a tratar el tema, la mayordomía del tiempo y la mayordomía de los talentos, ¿sí? La próxima semana vamos a tener la parte número 2 de la mayordomía de las finanzas. Y quiero que repasemos, Mikey está ocupado, pero no tenemos este versículo. No, Mikey, haz lo que tienes que hacer. Sé que te duele la cabeza, sé que tienes problemas así con las alergias, no sé, ¿verdad? Está bien. Abran su Biblia entonces, hermanos, porque no lo vamos a tener aquí. Dice este pasaje de 2 de Corintios, ya lo cambió Mikey, gracias. Dice, les voy a leer yo la nueva versión internacional. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente. Hermanos, ¿quién es este? ¿Quién es el que siembra escasamente? ¿Usted, hermano? Ok, gracias por su sinceridad, hermano. Les voy a decir quién es el que siembra escasamente. El codo. ¿Sí entienden esa expresión, verdad? El codo es el que siembra escasamente. Solo los de Monterrey. ¿Hay alguien de Monterrey aquí? No, ok, bueno, entonces aquí no hay ninguno de estos. El que siembra escasamente también cosechará. Y el que siembra en abundancia también cosechará. Cada uno debe de dar de lo que haya decidido dar en su corazón. Mire, hermano, entienda esto. Cuando usted da, usted no decidió dar con la mente, usted decidió dar con el corazón. Cada uno debe dar como propone en su corazón, no por tristeza, no de mala gana, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero vea lo que dice el versículo 8, me encanta este versículo. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Hermanos, ¿a usted le ha pasado que en algún momento en su vida dice, no tengo? ¿Será porque ha sembrado escasamente y por eso no tiene?
Eso pasa, hermanos. Si a veces no tenemos, es porque no hemos hecho una buena siembra. Porque este versículo nos dice que si somos, voy para atrás, si somos, ok, ya lo pusiste, regresa Mike, por favor. Si somos buenos mayordomos, Dios va a hacer que abunde para nosotros, hermanos, en todo. En todo. Hermanos, ustedes saben, nosotros tenemos 2 hijos en la universidad. Se nos juntaron. Y después nuestro hijo mayor va a terminar el próximo año, pero después va a seguir haciendo su maestría. Y hermanos, yo estaba nervioso de dónde va a salir para todo esto. ¿De dónde va a salir para todo esto? Y hermanos, hemos tenido para todo lo necesario. Y damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Pero hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que cada cristiano, cada discípulo de Jesús, hermanos, si gustan prender el aire de allá, por mí está bien. El de acá es el que me afecta, pero el de allá, préndanlo porque yo estoy sudando, hermanos, ya. La espalda me está goteando ahí, me están rodeando, rodeando. ¿Cómo se dice? Me está cayendo pues el sudor por la espalda, rodando, ¿verdad? Hermanos, cada cristiano, cada discípulo de Jesús es responsable de cómo gana su dinero, de su trabajo. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo gastamos nuestro dinero, cómo damos nuestro dinero, a quién le damos nuestro dinero, a qué iglesia se lo damos, a qué personas se los damos. Y cada cristiano es responsable de lo que va a venir después de que usted maneja su dinero, y no le va a poder echar la culpa a Dios, porque si usted es generoso en sembrar, la siembra va a ser buena. Si usted la cosecha, va a ser buena. Pero si usted es muy escaso en su siembra, su cosecha va a ser muy, muy poca, ¿ok? Entonces, hermanos, en el momento en que usted decide, escúcheme bien, en el momento en que usted decide no diezmar, vuelve al versículo por favor, Mike, ahorita que lo pusiste. En el momento en que usted decide no diezmar, usted no puede experimentar lo que dice el versículo 8, que ahorita lo va a poner Mike ahí, y esta versión me gusta. Esta versión me gusta ahí. Estamos batallando ahí un poquito. Vamos a esperar. La parte que dice que Dios va a hacer que abunde todo. En el momento que usted decide no diezmo, ¿qué hace usted? Corta el canal de bendición para que Dios haga que abunde en su vida para todo lo que usted necesite y para darle a los demás. En el momento en que usted dice yo no creo, pon el versículo 8 por favor, Mikey. En el momento en que usted decide no diezmar, usted no cree en esto, que en toda circunstancia va a tener usted lo necesario. Es que como yo no creo que esto va a ser realidad, por eso me quedo con mi diezmo. Hermano, el diezmo no le va a alcanzar a suplir todas las necesidades si usted se lo queda. Pero cuando usted diezma, Dios va a hacer que lo que le quedó de dinero va a hacer que abunde para que en toda circunstancia tenga todo lo necesario. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Bueno, espero que sí. Tenemos que entender, hermanos, que la manera de Dios de ver el dinero, la manera de Dios de enseñarnos a manejar el dinero que está aquí en la Biblia es una manera superior a la manera que el mundo lo enseña. Porque el mundo te dice junta y acumula y ten guardado, pero Dios te dice esa no es la manera.
La manera en que tú vas a poder seguir recibiendo no es seguir guardando y juntando. La manera en que tú vas a poder seguir recibiendo es cuando das y das y das. Y principalmente cuando le das a Dios lo que es de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que la manera que Dios nos enseña a manejar el dinero, a usar el dinero, a invertir el dinero, es mejor que la manera que el mundo enseña. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero si usted dice, sí lo creo, pero si no diezma, no lo cree entonces. ¿Cómo voy a demostrar que yo creo lo que dice esta parte de la palabra de Dios? ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Diezmando o no diezmando? Diezmando. Y hermanos en Jesús, aquí yo voy a decir algo. A mí me ha sorprendido, hermanos, me ha sorprendido que mi hijo el mayor, es un fiel diezmador. Él empezó a trabajar durante el tiempo de pandemia y cada que recibía su cheque, papá, aquí está mi diezmo, aquí está mi diezmo, aquí está mi diezmo. Y ahorita ¿dónde está? Da su diezmo en la iglesia. Está participando en retiros, en actividades espirituales, y Dios está tratando con él, y yo doy gracias a Dios por eso. Mi hijo ahorita tiene más dinero en su cuenta de ahorros que lo que yo tengo, hermanos. Mi hijo ahora es el que a mí me presta en lugar de yo prestarle. Le acabo de decir, mi hijo, ¿no me podrías prestar tanto? Sí, ¿cómo no? Porque Dios le ha hecho abundar, porque su corazón ha sido fiel en hacerlo. Ahora, yo no quiero decir que aprendió de mí o que aprendió de su mamá. Nosotros hemos tratado de hacerlo siempre, pero yo creo que Dios es el que ha tratado con su vida, y yo estoy seguro que lo va a seguir haciendo porque ha aprendido bien. Quiero empezar con esto, hermanos. Quiero empezar con esto y espero no incomodar a nadie con este tema, porque si usted tiene problemas con que en la iglesia se hable de dinero, entonces usted ama más el dinero que cualquier otra cosa. Yo no tengo problemas de hablar del dinero. Incluso fuimos a Cucamonga y el pastor que nos hablaba, Ledesma, incluso parte de este material es material de él, porque él nos dijo, usen mi material. Y él dice, yo hablo de dos cosas, yo soy experto en dos cosas, en hablar de dinero y en hablar de liderazgo. Y él nos dijo, y hay pastores que no hablan de dinero en todo el año, porque le tienen miedo a su gente, que su gente se va a ir si empiezan a hablar de dinero. Y él dice, les hables o no les hables de dinero, si se quieren ir se van a ir, punto. Hay gente que se incomoda cuando se les habla de lo que Dios exige financieramente de sus vidas. Pero ¿Dios ocupa su dinero? ¿Dios ocupa mi dinero? No. Dios quiere bendecirnos cuando somos obedientes. Y hermanos, y yo caí en cuenta cuando él estaba hablando de esto en Cucamonga, los hermanos Leija son testigos de eso porque ellos fueron. Yo dije, oye, es cierto, yo no he hablado un sermón completo de diezmo y de ofrendas en la iglesia de Connection. Tengo 1 año y medio y no lo he hecho. ¿Ven cómo Dios nos habla cuando vamos a actividades de la iglesia? Y Dios me puso en mi corazón, tienes que hablar que el discípulo genuino debe de ser un verdadero mayordomo. Empiezo con esto, hermanos. Aquí está. ¿Será espiritual hablar del dinero, hermanos? ¿Será espiritual hablar del dinero? Algunos, no, pastor, en la iglesia nomás hay que hablar de la oración, nada más hay que hablar del ayuno, nada más hay que hablar de la Biblia. Pues hermanos, en la Biblia habla mucho del dinero. Nada más hay que hablar de servir a Dios, de cantar, de adorar. ¿Será espiritual hablar del dinero? Y la respuesta es sí, hermanos. La respuesta es sí. Y miren, a algunos no les gusta que se hable del dinero porque dicen, es que
es que la iglesia no es un negocio. Y es verdad, la iglesia no es un negocio, pero hermanos, hay principios de finanzas que se aplican también a la iglesia, aunque no sea un negocio. ¿Por qué? Porque también en la iglesia, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Manejamos dinero. Y si manejamos dinero, el dinero se tiene que ¿qué? Se tiene que contar, ¿o no? Claro que se tiene que contar el dinero. El dinero se tiene que administrar. Y hay quienes dicen, no, es que no deben de hablar del dinero en las iglesias porque parece que la iglesia es un negocio. No es un negocio, pero hay principios financieros que aplican como este. Hay que contar el dinero. El dinero lo necesitamos en la iglesia. Así como un negocio, hermanos, así como un negocio tiene que pagar por la energía eléctrica. Y ahora en el verano, acá en el desierto alto, la energía eléctrica sube, ¿verdad? El año pasado, hermanos, yo me asusté con el primer recibo de luz en el verano. Válgame Dios, dije yo, ¿cómo vamos a terminar el verano? Muy alto el recibo de luz llegó, porque no estábamos acostumbrados, no sabíamos cómo estaba la situación acá del aire acondicionado y todo eso. Pero Dios hizo abundar y tuvimos todo lo necesario. Pero hermanos, así como en un negocio hay que pagar la energía eléctrica, hay que pagar el agua, hay que pagar por los programas que se usan, por el internet, por el mantenimiento, por la renta del local. Adivinen en la iglesia ¿qué? Pues también, hermanos, les pregunto, y no es nada de echárselos en cara, ¿cuántos ya fueron a usar el baño? ¿Y quién creen que paga porque usted puede usar el baño? Pues la iglesia. ¿Y con qué pagamos? Con esto que ustedes dan. Si no, entonces ¿cómo, hermanos? ¿Ven cómo la iglesia, aunque no es un negocio, se aplican principios de negocios o de empresas? Se tiene que contar el dinero, se tiene que recibir dinero y se tiene que utilizar el dinero de la mejor manera posible. Pero hay quienes dicen, no, es que no es espiritual. No es espiritual hablar del dinero en las iglesias. Hermanos, claro que es espiritual. Yo he tenido maestros que nos han dicho que si hubo un tópico, si hubo un tema que Jesús trató en sus evangelios, es que, hermanos, el dinero. Jesús habló mucho del dinero. Y es más, y Él lo hizo de manera muy sencillita. Usó parábolas para que entendiéramos cómo manejar el dinero. Usó enseñanzas fáciles para que aprendiéramos cómo invertir el dinero, qué hacer con el dinero. Y su enseñanza principal de Jesús es: donde está tu tesoro, ahí está tu ¿qué? Tu corazón. Incluso en el Nuevo Testamento, ahí en los evangelios, se usa la expresión griega del dios dinero. En griego es mamón, el dios dinero. Y Jesús dice: no puedes servir al Señor y no puedes servir a las riquezas. O sirves a las riquezas o sirves al Señor, pero no puedes servirles a los dos. Tienes que decidirte qué es lo que está en tu corazón: Jesús, Dios, su reino o el dinero. ¿Qué es lo más importante para ti? Entonces, hermanos, ¿será espiritual? It is spiritual to talk about money. Hasta en inglés ya estoy hablando, hermanos. ¿Es espiritual hablar del dinero? Of course, claro que sí. Y mi hija me va a corregir al rato, yo sé, y se va a empezar a reír de mí si les empiezo a hablar en inglés. Pero quiero que me entiendan en inglés y en español, hermanos. Es espiritual hablar del dinero en la iglesia. ¿Cómo decía la chimoltrufia? ¿Se acuerda de la chimoltrufia? Claro que por supuesto que desde luego que sí. ¿Cuántos dicen amén? No lo que dice la chimoltrufia, lo que estamos contestando acá. Es espiritual, hermanos, hablar del dinero en las iglesias. Y ahora, y quiero decirles esto: ustedes han visto cómo la iglesia ha venido a menos en asistencia.
Vino la pandemia, vinieron ciertas cosas. Ustedes han visto eso. Imagínense qué ha pasado con los platillos de la ofrenda también. También lo han resentido, hermanos. Y entonces es el tiempo en que yo quiero hacerles un llamado a su fidelidad, hermanos. Sean fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, sean generosos, para que a la iglesia nunca le falte lo necesario para seguir adelante. Amén, hermanos. Nada más el hermano Luis. Amén, hermanos. Vamos a ser fieles en nuestras ofrendas y diezmos, hermanos. ¿Sí o no? Díganme, por favor. Amén o no. Creo que no les está gustando que esté hablando de este tema, hermanos. Pero a mí me trajeron para ser pastor y hablar de esto, ¿o no? Yo tengo que hablar de esto con ustedes, porque, hermanos, entiéndanlo. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y si su corazón, para su corazón, lo principal es el dinero, Jesús dice, no vas a ir al cielo. Entonces, ¿qué quiero yo enseñarles con esto? Que si ustedes no ponen a Dios en primer lugar, y si lo primero para ustedes es el dinero, hermanos, no vamos a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, ¿qué es mi propósito? Que todos lleguemos al cielo, entendiendo que el dinero, vamos al siguiente tópico, entendiendo que la Biblia nos advierte. La Biblia nos advierte sobre los peligros que el dinero puede crear en nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántas veces usted al leer el Antiguo Testamento encuentra que alguien tuvo avaricia, alguien tuvo codicia, alguien quería esos lingotes de oro, alguien quería esas joyas, alguien quería esas monedas de oro? ¿Y qué hizo Dios? Dios llegó y lo reprendió. ¿Por qué? Porque estaba amando más el dinero y las cosas materiales que a Dios. ¿Recuerda el pasaje de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos? Ellos fueron castigados con muerte. ¿Por qué? Porque amaron al dinero más que a Dios y su obra. Entonces, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos advertencias sobre el dinero. No permitas que el dinero sea tu Dios. No permitas que el dinero tome el primer lugar en tu vida. Jesús advirtió sobre la codicia, sobre la avaricia, sobre el egoísmo y cómo el dinero puede llegar a ser la causa principal, el pecado principal para poder no poder ir al cielo e ir al infierno. Y en el Nuevo Testamento ustedes conocen la principal advertencia que Pablo dio sobre el dinero. Y yo dije, y Dios, ¿y por qué me dijiste que hablara del diezmo y de las ofrendas ahora que no vinieron tantos hermanos? Bueno, a ellos les voy a predicar el domingo que viene. Y ustedes me dan 10 minutos, 15 minutos para hablarles de ellos a los que no vinieron ahora, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor lo están viendo por el Facebook, a lo mejor lo van a ver por YouTube. Pero vamos a hacer un repaso la próxima semana. ¿Cuál es la mayor advertencia que Pablo da sobre el dinero? ¿Qué dice Timoteo 6:10? ¿Se recuerdan? Raíz de todos los males. ¿Es el qué? El amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y vean, por codiciarlo, algunos, ¿qué, hermanos? Se han desviado de la fe. ¿Qué poder tiene el dinero? El poder de desviarlo de la fe a usted.
El poder de sacarlo de la fe, y al sacarlo de la fe, ¿dónde cree que va a terminar sus días? ¿En el cielo o en el infierno? En el infierno. Ve, hermano, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado, se han causado muchísimos sinsabores o males. Hermanos, cuando no diezmamos, estamos diciéndole a Dios: Dios, permite que muchos problemas vengan a mi vida. Eso pasa. Usted puede decirme: no, pastor, usted está exagerando. Consulte a los mejores comentaristas bíblicos sobre estos pasajes y le van a decir lo mismo, con un lenguaje más refinado, pero le van a decir lo mismo que yo le estoy diciendo. Cuando usted ama el dinero y no se lo da a Dios como debe de dárselo, usted está trayendo a su vida muchísimos, ni siquiera dice muchos esta versión, dice muchísimos sinsabores, muchísimos problemas, muchísimos males, hermanos. ¿Cree usted entonces en el diezmo, en el dar ofrendas? Usted puede decir: sí, yo creo, pero si no lo da, está gritando más fuerte que en realidad no cree en esto. Así que, hermanos, un discípulo genuino es aquel que le ha dado a Dios el área financiera de su vida. Ahora, hermanos, qué bueno que Dios nos dice el 10%. ¿Qué si Dios nos hubiera dicho: dame el 90 y te quedas con el 10? No, hermanos, pues si el 10 nos cuesta, ahora si fuera el 90, ¿se imagina? Entonces, regresa, Mikey, por favor. Entendiendo esto, que es espiritual hablar del diezmo, así como es espiritual hablar de la oración, de la adoración, de la predicación, es espiritual hablar del diezmo, del dinero. Pero la pregunta surge: ¿qué es, pues? ¿Qué es el diezmo? Usted sabe qué es, ¿verdad, hermanos? Usted lo sabe. La palabra diezmo viene de la palabra hebrea que significa, ¿qué significa, hermanos? 10. Eso es el diezmo. Diezmar es dar el 10% de mis ingresos. Pero ¿sabe qué hacen algunos discípulos no genuinos? O quizás discípulos que no han entendido bien, porque reciben su salario y después de que apartaron para el pago de casa, para el pago de carro, para el pago de aseguranza médica, para el pago de aquello, dice: de lo que me sobró voy a dar el 10%. ¿Y es eso correcto? No, hermanos, no. El 10% es de tu neto, de tu completo, no de lo que te sobra. No de lo que te sobra, ¿sí? Y mire, yo quiero avanzar. Déjenme darles una ilustración que contó este hermano del que es este material. Dice que en una ocasión, hermanos, una hermana vino y le dijo: pasó cierta situación en la iglesia. Y dijo, y al final del servicio llegó con el pastor y le dijo: pastor, quiero hablar con usted 2-3 minutos. Y como el pastor estaba pues saludando a los hermanos y todo, le digo: sí, hermana, permítame, nomás despido aquí a los hermanos y hablo con usted. Bueno, pasaron esos 2 minutos, vino el pastor con esta hermana y le dijo: hermana, estoy para escucharle, estoy para atenderle, ¿qué se le ofrece? Y le dice esta hermana: pastor, he decidido retener mis diezmos, pero quiero que usted ore por mí, para que Dios me dirija. ¿Puede orar por mí? Venga, hermana, pasemos acá al altar, arrodillémonos, yo voy a orar por usted. Usted va a repetir después de mí, le dijo. Ok, pastor, yo repito después de usted. Señor, repitió: te doy gracias por mi trabajo, mi familia, y todo lo repitió. Y un momento: Señor, te pido perdón
Y la hermana: Señor, te pido perdón porque he decidido robarte. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo que he decidido robarte? Al no diezmar, usted está robándole al Señor. Después le cuento cómo termina esta historia. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Y después el pueblo pregunta muy inocentemente: Dios, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué responde Dios? ¿En los qué? En los diezmos y en las ofrendas. Hermanos en Jesús, escúchenlo bien, escúchenlo bien. Uno de los 10 mandamientos dice: no robarás. Así que el diezmo es el 10% de nuestras ganancias netas que le damos a Dios en gratitud, en obediencia y en amor. Ahora, hay personas que dicen: pero es que, pastor, el diezmo es del Antiguo Testamento. El diezmo no aplica porque es del Antiguo Testamento. Y yo le digo: tú crees en el Salmo 23, ¿no? ¿Y dónde está el Salmo 23? En el Antiguo Testamento. Eso sí lo crees, ¿verdad? Pero no crees en el diezmo, que también está en el Antiguo Testamento. O sea que nomás agarramos lo que nos ¿qué? Lo que nos conviene. Pero hermanos, entendámoslo bien. Nos conviene diezmar, porque cuando diezmamos, cuando Dios dice: voy a abrir las ventanas de los cielos. Y no dice, hermanos, que lo vamos a abrir, lo va a abrir un poquito. Dice: voy a abrir las ventanas de los cielos. Y yo le añado ahí: de par en par, y derramaré bendición. ¿Y por qué yo digo que va a abrir las ventanas de los cielos de par en par? Porque la Biblia dice: voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dijo Pablo en Corintios? Para que en todo tengan lo necesario, para que nada les falte. A los hijos de Dios, a los discípulos genuinos, mayordomos fieles, nunca les va a faltar nada, hermanos. Hay quienes creen que se pueden burlar de Dios. Y mira, yo no diezmo y yo estoy bien. Mira, yo no diezmo y yo estoy bien. Pero ¿qué dice el Señor? Un día va a llegar el tiempo en que vas a ser llamado a cuentas. Y no importa que fuiste pastor, que fuiste evangelista, que fuiste moralmente hablando muy bueno, no cumpliste con eso que sabías, no puedes entrar en el gozo de tu Señor. Bueno, voy a seguir, hermanos. Les estoy diciendo que algunos dicen: es que es del Antiguo Testamento, yo no lo voy a hacer. Mire, antes del dar bajo la ley, antes que Dios les pusiera la ley a su pueblo de diezmar, el pueblo de Dios diezmaba ¿cómo, hermanos? Voluntariamente. No lo hacían porque era una ley, lo hacían porque estaban agradecidos y lo daban voluntariamente. Por eso Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y por ejemplo, mire, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec y ni siquiera había una ley que dijera que tenía que dar el diezmo. Jacob, de igual manera, prometió dar el diezmo cuando tuvo su encuentro con Dios en Betel, y ni siquiera había una ley de que debían de diezmar. Lo hicieron como, hermanos, voluntariamente, porque el corazón agradecido, el corazón que ama a Dios, la persona que quiere amar a Dios, voluntariamente le va a dar a Dios lo que le pertenece a Él. Hermanos, yo he conocido familias, sinceramente, y se los digo de verdad porque yo las he conocido, que ellos empezaron diezmando el 10% y después dijeron: el 10 es poco, vamos a darle a Dios el 20%.
Y después sus hijos fueron creciendo, fueron terminando sus carreras universitarias, fueron teniendo su trabajo. Ellos ya no tenían necesidad de mantener a sus hijos, de cuidar a sus hijos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Tenemos de más. Bueno, vamos a darle a Dios el 30%. Vamos a vivir con el 70% y le vamos a dar el 30%. Esta familia, hermanos, llegó hasta dar el 60% a Dios y vivir con el 40%. Usted puede decir, porque de seguro eran ricos. Hermanos, yo conozco personas que son ricas, que ganan mucho dinero y no les alcanza. ¿Por qué? Porque no son fieles. ¿En qué? En diezmar y en ofrendar. No son generosos. Y porque no son generosos, la misma Biblia dice que aún lo poco que tiene, el que no da, aún lo poco que tiene, ¿le será qué? Le será quitado. Yo no quiero eso, hermanos, que lo poco que tengo me sea quitado. Yo no quiero eso. Usted lo quiere, a lo mejor usted no tiene poco, usted tiene mucho, pero no quiere que lo que tiene le sea quitado. ¿Qué tiene que hacer? Como estos hombres, prometa darle a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Sí? Voy avanzando. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, el diezmo llegó a ser una parte muy importante, hermanos. Pero ya el pueblo diezmaba y daba y ofrendaba a Dios. Y hermanos, esto es importante también. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no salió? Creo que se me olvidó poner la traducción, hermanos. Sí, se me olvidó ponerlo, perdón. Como era un poquito largo y ya era noche, ya estaba un poco cansado, dije mañana lo pongo. Y eso lo dije el viernes, del viernes al sábado. Pero el sábado me fui a la junta y se me pasó checar eso. Bueno, pero ustedes lo pueden entender en español, ¿verdad? Y los que no, creo que todos podemos. Jesús nunca habló en contra del diezmo, hermanos. Nunca habló. Porque hay quienes dicen, es que Jesús no habló del diezmo, no enseñó del diezmo. ¿Cómo no? Jesús dijo, no dejen de hacerlo. Es bueno que lo hagan, pero Jesús enseñó que se debe de practicar el diezmo y exhortó a continuar haciéndolo por los motivos correctos y la actitud que agrada a Dios. La próxima semana vamos a hablar sobre esto, hermanos, los motivos. Y algunos van a decir, no, la otra semana no vengo, pastor. Si va a seguir hablando de esto, yo no vengo. Entonces usted tiene problemas con el tema del dinero, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a ver el dinero como lo ve Dios en su palabra. Entonces Jesús no tuvo problema de hablar del dinero. Jesús habló del dinero y del diezmo. Y sigo. El diezmo es un recordatorio, hermanos, que todo lo que tenemos viene ¿de quién? Viene de Dios. ¿Qué les decía al principio? Esta camisa que yo traigo la tengo ¿por qué? Porque Dios nos la dio, me la dio. Y todo lo que usted tiene y todo lo que usted tendrá, eso nos dice que Dios, porque Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Cuando diezmamos, estamos diciendo que Dios está en primer lugar en nuestras vidas y por eso podemos tener lo que tenemos. Y vea esto también. El diezmar y el dar es un remedio de Dios para la codicia y la avaricia. Ahora, ayúdenme, ¿está correcta esta palabra? ¿Está correcta? Es la primera vez que yo la veo en inglés. Y créanme que yo soy experto en español, no en inglés. pero al checar el diccionario, al checar los... caray, esta palabra... Pero yo digo, pues la voy a poner porque aquí dice que así es. Hermana Carla, ¿está bien esa palabra? ¿Tampoco usted sabe? Melanie, ¿está correcta? Andrés, ¿está correcta esa palabra? Ya, si dicen que sí, aquí los expertos, está correcto. Hermanos, cuando yo diezmo es un remedio para que mi corazón no se llene de avaricia, hermanos, que no se llene de codicia, porque Dios no quiere que seamos así. Voy a lo último, hermanos. ¿Todavía me aguantan un poquito más? ¿Todavía me aguantan un poquito más? Sí. Voy a lo último. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos, hermanos, sobre el diezmar? Y voy a ver cuántos puse aquí.
Mike, es aquí donde me vas a ayudar con el otro pasaje, por favor, ¿sí? El primer concepto erróneo es este, hermanos. Es este. Algunas personas dicen que pueden diezmar en donde quieran. Voy a mandar mi diezmo allá a mi pueblito. Allá sí lo ocupan. Acá no lo ocupamos. Allá sí lo ocupan. ¿Y acá no lo ocupamos? Pero yo no sé dónde aprendieron esto algunos cristianos. Y si usted es uno de ellos, disculpen, estoy hablando de usted. Que podemos diezmar donde queramos. Le voy a mandar mi diezmo al pastor que sale en la televisión. Ese menos lo ocupa, hermano. Si sale en la televisión, menos lo ocupa. Y luego, precisamente porque vemos el internet y el YouTube, vemos pastores que hasta tienen aviones. A todos los pastores, yo les digo, yo quiero comprar un helicóptero para bajar rápido, ir y venir rápido. Algún día, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Y yo cuando leía de esto, yo dije, pues yo tengo, cuando me golpeó tengo un avión, no un avión, un avión, ¿verdad? Pero es otra cosa. Es parte de lo que este hermano comenta, hermano. Este hermano tiene un carisma tremendo para hablar sobre el dinero. De veras que sí. Pero hermanos, a su ranchito, a su pueblito, al pastor que fue su primer pastor en México, mándele una ofrenda. Pero no le mande la ofrenda que iba a dar aquí. La que tiene que dar aquí, déle aquí. Allá dele una ofrenda de amor y regáleselo. No haga generosidad con el dinero que debe de entrar aquí, allá. Se lo vamos a dar a la Cruz Roja. Se lo vamos a dar a alguna otra organización no lucrativa. Hermanos, sí, está bien hacerlo, pero no con el dinero que debe de entrar aquí. Es aparte. Eso es aparte, hermanos. Porque hay cristianos que se dejan ver bien generosos allá afuera, pero lo están haciendo con el dinero que debe de ir a su iglesia, el dinero de Dios incluso. Porque el dinero no es de la iglesia, ¿es de quién, hermanos? Es de Dios. Y Dios nos lo da para que lo administremos, hermanos. Hay quienes, les decía ahorita también, que hay quienes dicen, es que voy a castigar al pastor, no voy a diezmar. Voy a castigar a la iglesia, no me gustó esa decisión que hicieron, esos pasteles que trajeron para el Día de la Madre, no me gustó, los voy a castigar, no voy a dar mi diezmo. ¿Sabe que usted va a castigar a la iglesia? Usted va a castigar a Dios. ¿Usted cree que la iglesia se va a detener porque usted no diezma? Si la iglesia es de Dios, hermanos. Usted se va a meter en problemas con Dios. Y problemas serios. Y después va, pastor, ore por mí. Y vamos a orar por usted, se lo aseguro. Y lo primero, el Señor, que se arrepiente y que traiga sus diezmos. Pues ya me los gasté, Dios. Bueno, pues que pida perdón y de alguna manera pueda retribuir eso que no hizo correctamente. Pastor, ¿por qué trajo ese tema? Hermanos, porque tenemos que crecer derechitos. Crecer derechitos como cristianos. Si no, hermanos, después cada cristiano medio chueco que cree estas cosas, que puede dar dinero donde quiera. Puedes ponerme el pasaje, Mikey, por favor, de Deuteronomio 12, 5 al 6 y 13 al 14. Vamos a leerlo en esta versión que va a aparecer aquí. ¿Alguien me puede decir la hora, hermanos? 1:30, tengo hasta las 3, ¿verdad? No, hasta las 2, ¿verdad? Las 2, sí. No, voy bien, ¿va? Ya estoy en la parte final, hermanos. Ya estoy en la parte final. Y hermanos, y ahorita vamos a hacer algo. Vamos a recoger esto y vamos a volver a ofrendar y diezmar, ¿está bien? No se crean. No, si Dios le está hablando el otro domingo, se pone a cuentas, ¿verdad? Y yo soy sincero, pues, y yo ni mi diezmo traje ahora. Ahorita agarré mi cartera y puros recibos. Es que anduve corriendo ayer, hermanos, pero la próxima semana va a estar doble y no se preocupen. Se los estoy diciendo, los hermanos que me ven aquí y acá y ustedes, el próximo domingo va a estar doble, ¿ok? ¿Qué dice el pasaje?
sino que irán, vean, irán y los buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar. ¿Quién está hablando? Dios. Dios está diciendo, yo voy a decidir un lugar donde voy a habitar. Allí llevarán a ustedes sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de todos sus ganados y rebaños. ¿A dónde tenía que llevarlo el pueblo? A mandarlo al pueblito allá en México. No. ¿Ve que lo que yo le estoy diciendo es bíblico, hermano? Entonces no se enoje conmigo, enójese con Dios. Porque ¿dónde tenemos que traer? Y mire todo lo que dice. A donde Él decide habitar. Dios habita en esta iglesia, hermanos. Y es aquí donde debemos de hacerlo. Y después dice, y cuando ofrezcan holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te quede, hermanos. ¿Está claro o no está claro? Ay, pastor, me caía bien usted. Hermanos, yo tengo que agradar a Dios antes que a los hombres. Tenemos que decir lo que la Biblia dice. Y hermanos, y yo hasta usted se está riendo con lo que estoy diciendo. ¿Ve? Pero tenemos que entenderlo. Los siguientes pasajes, por favor, aquí. Ahí, 13 y 14, por favor. ¿Tienes el 13? Ok, fue ese, ¿verdad? Perdón, 14, Mati, 14. Sí, yo me confundí. Los ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija en una de tus tribus. O sea, cada tribu era responsable de llevar sus diezmos, sus ofrendas, holocaustos, promesas, etcétera, al lugar donde cada una de las tribus lo estableció, ¿verdad? Dios lo estableció así. Y ahí harás todo lo que yo te ordeno. Está claro, ¿verdad, hermanos? Seguimos en el PowerPoint aquí y esto es lo último. Esto es lo último, hermanos. Estamos hablando de conceptos erróneos. Yo no debo de dar mi diezmo donde yo crea que es lo correcto. ¿Dónde debo de darlo? En la iglesia. Incluso Malaquías dice, traer los diezmos ¿al qué? Al alfolí. ¿Qué es el alfolí? ¿Sabe que esa palabra hebrea significa el granero donde acumulas los bienes para el bien de toda la congregación? ¿Dónde debemos de traer los diezmos? Al alfolí, hermanos, al alfolí, a la iglesia. Bueno, donde uno quiera, vamos al siguiente. Algunas personas dicen que se puede designar en su sobre hacia donde quiera que el diezmo sea usado, ¿verdad? Porque usamos sobres, ¿verdad? Y ahí tenemos pro templo, tenemos misiones, no sé cómo, me acuerdo cómo dice, ¿verdad? Pero hay algunas personas que agarran su sobre y le ponen, yo quiero que esto se use para la remodelación del baño de las mujeres. O sea que lo están dando con condición. Lo están dando con condición. Y si no lo usan para la remodelación del baño de las mujeres, entonces yo me siento con el derecho de, hey, regrésenmelo porque yo lo di para esto. Hermanos, cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no podemos condicionar a Dios. Serán los líderes de la iglesia los que decidirán en qué se va a usar esos recursos. Por eso les pedimos, oren por los líderes para que nosotros como líderes decidamos usar correctamente los dineros. Hermanos, esto a mí me pasó en La Puente. Teníamos ciertas necesidades por cumplir, por salir adelante. Y también teníamos la necesidad de que el baño de las mujeres ya estaba chico, se quería ampliar, tener más lugares para las hermanas para que fueran a hacer sus necesidades cuando tenían que hacerlo. Y alguien por ahí con dinero que había estado en la iglesia en algún tiempo, hijo de una hermana que todavía asistía a la iglesia, que asiste todavía a La Puente, se enteró y me mandó decir. Y la hermana muy linda, pastor, dice mi hijo que él nos puede donar $5,000, pero si lo usan para esto.
hermana, dígale a su hijo que muchas gracias. Pero si su hijo va a dar con condición y yo lo acepto, lo voy a meter en más condenación. Porque cuando damos a Dios, hermanos, lo que es de Dios y lo que debe de ser de Dios, no lo podemos dar con condición. Lo debemos de dar con amor, por obediencia y creer que Dios lo va a usar en lo que se necesite. Pero claro, si es una ofrenda, pero eso me lo estaban diciendo que iba a ser como diezmo. No, si es diezmo, no podemos condicionar. Aquí vamos a dejar, hermanos, la parte 1 de mayordomía en el área financiera. Levante la mano el que no va a venir el otro domingo. Que no va a venir, no van a poder estar. No, pero no por el dinero, yo sé. Ok, bueno, hermanos, cada año debemos de tratar estos temas. Cada año. Hay iglesias que tienen el mes de la mayordomía. Y no solo es el tema del dinero, hermanos, como les digo. Mayordomía financiera, mayordomía en los talentos y mayordomía en el tiempo. El otro domingo voy a hablar de la segunda parte de mayordomía financiera. El siguiente domingo voy a hablar de mayordomía en el tiempo. Y el último domingo de esta serie de discipulado genuino en estas áreas, voy a hablar de la mayordomía de nuestros talentos. Amén. Oramos, hermanos. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Yo puedo notar que tú, Señor, quieres nuestro bien en todos los aspectos. Y tú sabes cuán importante es para nosotros el área financiera. Porque nos movemos por dinero. Compramos con dinero, adquirimos con dinero. Porque hacemos un trabajo y el obrero es digno de su salario. Y nos pagan con dinero, con un salario. Pero tú, Señor, en tu sabiduría, sabes que nosotros los seres humanos tenemos debilidad en cuanto al dinero. Y podemos hacer del dinero nuestro Dios, nuestra prioridad. Podemos hacer de nuestro corazón el trono para el rey dinero. Y desplazar a Dios, a Jesús, del trono de nuestro corazón. Padre, yo espero que a través de esta enseñanza, de esta predicación, mis hermanos, yo creo que ya saben estas cosas, pero yo creo que también hubo luz nueva para ellos a través de este mensaje. Yo creo que también hubo revelación nueva para sus vidas en cuanto a esto. Porque, Señor, siempre tenemos que estar creciendo y avanzando en nuestra vida cristiana. Y qué hermosos aquellos cristianos que, madurando y creciendo, voluntariamente dicen: no solo el 10, Señor, voy a dar el 15, el 20. Ellos van entendiendo que van entrando en años y ya no ocupan tantas cosas y deciden dar sus recursos con un porcentaje más alto a la iglesia. Otros deciden ofrendar anualmente a las universidades cristianas donde se preparan pastores, misioneros, y aún nuestros hijos van a esas universidades y reciben instrucción bíblica. Señor, estamos hablando del discipulado genuino, y el discípulo genuino es aquel que obedece financieramente hablando lo que la Biblia nos enseña y ama a Dios a través de sus finanzas. Yo te pido en el nombre de Jesús que trates con cada uno de nosotros,
Y yo te doy gracias por los hombres como este pastor que especializado en estos tópicos, que comparte con otros pastores sus temas y nos da la libertad para compartir esto con nuestras iglesias. Algunas cosas que yo he compartido esta tarde son material de él, algunas cosas son material que uno ha analizado, estudiado y pensado. Pero qué bueno, Señor, que podemos ser bendecidos con la instrucción bíblica, porque como hemos visto, raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos por codiciarlo trajeron muchísimos problemas a sus vidas. Señor, nosotros queremos vivir de acuerdo a tu palabra, queremos vivir siguiéndote, llamándote de manera correcta. Así que, mi Dios, sé con nosotros. Y si alguien tiene dudas de este tema que hemos hablado, si alguien está luchando, diezmaré, no diezmaré, lo daré aquí, lo mandaré a otro lugar, bueno, Dios, creo que tú has hablado. Y como Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, escúchelo bien y viva, practique lo que debe de hacer. Señor, sé tú pues con nuestra iglesia. Hemos notado del descenso financiero, pero creemos que poderoso es Dios para que abunde toda gracia entre nosotros y tengamos para nosotros y para apoyar a nuestro distrito y para apoyar a la sede y para apoyar a los misioneros retirados, porque cuando damos y somos fieles en nuestra mayordomía como iglesia, tú no te detendrás de seguir dándonos. Pero cuando no somos fieles, cuando no somos generosos, es cuando Dios cierra las ventanas de los cielos y ya no derrama bendición, y ya no hay ni aún para lo necesario. Eso ha pasado en personas, en familias, en iglesias, en ministerios, que cuando empiezan a comprometer su fidelidad financiera a Dios, cuando no son fieles en el área financiera a Dios, bueno, empiezan a adolecer, hasta llegar al grado, al punto donde iglesias, ministerios se han cerrado, porque ya no hay la bendición de Dios. Y nosotros queremos la bendición de Jehová, que es la que enriquece, la que no añade tristeza con ella, para cada familia, para cada persona de la iglesia, para la iglesia como cuerpo viviente. Queremos esa bendición, y para que podamos bendecir a otros que también necesitan esta ayuda financiera. Gracias, Señor. Gracias por las manos que administran los dineros de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por las familias constantes y fieles en su mayordomía, en sus diezmos, en sus ofrendas. Y aún gracias por los que dan aún más que eso, porque los hay. Bendecimos a todos en tu nombre y queremos seguir aprendiendo de tu santa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos en Jesús, que Dios les bendiga, que Dios les guarde firmes y adelante sigamos, y que Dios nos ayude a ser fieles mayordomos. Bendiciones, hermanos.